Entonces, en nuestro análisis, el exigir informe a un alcalde no es un delito, no es un golpe, no es imperialismo ni intromisión de la derecha. Exigir informe a una autoridad pública que administra los bienes del Estado y del pueblo de Achacachi es justo, es un deber de todo boliviano y boliviana. Es una actitud leal y honesta con la constitución política del Estado. Por lo que hasta aquí hay una acción constitucional y ética de parte de los dirigentes vecinales de Achacachi. El burgomaestre Edgar Ramos, ante la petición de los vecinos de Achacachi, ha negado brindar informe al pueblo. Entonces, esta actitud del alcalde es la que ha generado la furia de los vecinos de la ciudad de Achacachi. De ahí el problema no está en la actitud de los dirigentes, sino en la actitud negativa e inconstitucional de la autoridad municipal. Ahí está el problema. Entonces, frente a esta situación conflictiva de los vecinos de Achacachi y de los ponchos rojos, el gobierno ha demostrado una actitud de evasión al problema genérico coyuntural administrativa. Se ha salido por la tangente acusando a los dirigentes vecinales, involucrando con el imperialismo de Estados Unidos y con los viejos políticos de la derecha, como Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, con la intención de confundir a la opinión pública, y esto siempre hace el gobierno. Por eso esta actitud del gobierno no es una actitud honesta e imparcial, sino ha invertido el problema real a un problema ficticio, con otra cara para proteger al individuo que ha generado el conflicto. Entonces de ahí su primera cosillada del gobierno. Por ello, la actitud del gobierno ha demostrado una desconfianza en los pobladores de Achacachi. Sin embargo, a pesar de la desconfianza, el pueblo de Achacachi ha sido muy tolerante. Por eso, aún han continuado exigiendo una solución al conflicto con la mediación de las autoridades del Estado. Por ejemplo, en primer momento se ha exigido diálogo en el mismo mes de febrero en las instalaciones de Radio San Gabriel, con la mediación de las autoridades del Estado y exdirigentes indígenas, la cual no se dio con mayores éxitos por la negligencia de las autoridades del gobierno. Asimismo se ha exigido justicia por los saqueos, quema y destrozo de las viviendas, pero el gobierno se ha tapado las orejas, se ha vuelto sordo. Más al contrario, el gobierno, en vez de solucionar el conflicto, ha provocado más problemas, ha respondido con la aprehensión de los dirigentes, llegando a agrandar el problema. La detención del señor Snor Condori es una primera provocación del gobierno, pero a pesar de su detención los vecinos han recordado al gobierno que también debió ser aprendido el señor alcalde, pero no ha sido escuchado por el gobierno. Piensan que existe un culpable y un inculpable absoluto, cosa que no existe en nuestra lógica. Solo existe para el occidente, y ellos solamente son repetidores de esta pobre imaginación. Por eso murmuran y se imaginan de esta manera. Pero aún, la segunda provocación ha sido la detención de 2 vecinos encerrando a las celdas policiales. Pero hasta aquí no hubo ni un detenido de la otra parte, que habría destrozado, quemado, saqueado las viviendas, de los vecinos de Achacachi. Con esto ha demostrado la justicia una parcialidad, un favoritismo al gobierno. Por eso se dice que en Bolivia no hay una justicia real. Sabemos que el gobierno controla todas las instituciones o aparatos del Estado, vale decir el órgano judicial, el órgano electoral, las fuerzas de represión. De ahí podemos decir que el gobierno está manejando la justicia a su antojo, está manejando a favor de los militantes partidarios de su partido. Entonces, ¿dónde está la justicia para el pueblo? No hay justicia para el pueblo, no hay justicia para los pobres. Por eso vamos a decir que el gobierno no es gobierno del pueblo. La justicia solamente es para los del MAS y PSP y sus partidarios. Así, bien claro, ¿no? Ahora bien, una tercera provocación del gobierno es meterlos a la cárcel de San Pedro, a los 3 dirigentes vecinales de Achacachi. Esta tercera maniobra del gobierno ha hecho que los vecinos radicalicen sus medidas de presión para ser escuchados por las autoridades del gobierno. Para ello nombraron a un líder, ex dirigente de la CSUTCB, Felipe Quispe Huanca, el Mayco, como representante del comité del bloqueo, pensando que el gobierno va a escuchar a este líder histórico que ha llevado en hombros a don Evo Morales a la silla presidencial, por las movilizaciones que ha hecho en el 2003, el trabajo ideológico político que hizo el Mayco,
Pero el gobierno, en vez de escuchar al pueblo de Achacachi, ha calumniado de imperialista, de derechista, a este gran hombre luchador Aymara Felipe Quispe Huanca. Entonces, el gobierno, en vez de agradecer a Felipe Quispe Huanca por lo que ha llevado al gobierno y formar parte de solucionar el problema de Achacachi, ha demostrado su odio al pueblo aymara, ha demostrado su desagradecimiento y anulamiento a nuestros líderes indígenas. Los ministros del gobierno han intentado ensuciar con mugre cara a nuestros hermanos y hermanas aymaras de Achacachi, a nuestro líder aymara Felipe Quispe, pensando que los aymaras somos cosillos igual que ellos. Por ejemplo, el ministro de la presidencia, René Martínez, ha intentado igualar a su estatura a un gran hombre aymara. Ha antojado manejar como su trapo sucio, sin saber que el Mayco es anticolonialista, antiimperialista, a morir. Por eso ha llegado hasta la cárcel por luchar contra los gobiernos de la derecha e izquierda. El Mayco se ha enfrentado a nuestros opresores, de altura a altura. Ha debatido con los militares, de igual a igual, de general a general, ¿no es cierto? Eso todos los hemos visto. Cosa que Martínez no puede igualarse al Mayco, mucho menos desprestigiarlo. El viceministro Alfredo Rabe acusó tontamente al maestro profesional de la política, al Mayco, de político fracasado. ¿Qué tiene que ver el Mayco? Si es fracasado o no en este conflicto. ¿Qué tiene que ver? Lo que interesa es el tema de fondo, no es las cualidades personales. Entonces, las expresiones de las autoridades del Estado nos está haciendo entender que están a punto de perder su raciocinio, porque ya no piensan, ni siquiera saben lo que hablan. Esto es una triste realidad, ¿no?, de los gobernantes, porque ellos cada día están comiendo pollo y pollo. Posiblemente esto sea las causas de las expresiones de locura, ¿no? Si decimos que Evo Morales es judío, sería una locura, ¿no es cierto? Entonces lo mismo están haciendo los ministros cuando acusan al Mayco de imperialista, de fracasado. Sabemos muy bien quién es el Mayco. En el tiempo gubernamental del actual gobierno nos han demostrado sus diversas artimañas, y el gobierno está acostumbrado a calumniar a las movilizaciones de imperialistas, que estarían detrás de la embajada de Estados Unidos, que estaría financiado por Dorian Medina o por Tuto Quiroga. Es decir, ha mellado a todas las movilizaciones sociales que exigían una demanda por más que éstas sean justas, y solo considera legítima a las movilizaciones que están a su favor y defensa del gobierno. Entonces el gobierno está demostrando una conducta absolutista, y esto no se discute, ya lo conocemos. Ahora, si tanto aparentan ser superhombres, que solo ellos son los portadores de la verdad, hay que preguntarlos, ¿qué hicieron para nuestro pueblo? ¿Qué hicieron para nuestro Collasuyo? ¿Qué hicieron para los pobres? ¿Han luchado igual que Felipe en 2003? ¿Han trabajado igual que Felipe? Y sabemos que no podrán responder a estas interrogantes, porque no hicieron nada a favor del pueblo. Si bien hay bonos, obras o la nacionalización, no es trabajo del gobierno, porque ellos nunca han luchado como nosotros, como el Mayco. Entonces, hay bonos, hay obras por nuestro trabajo y sudor, por nuestra lucha en 2003. Por eso deben estar callados, sin discriminarnos y humillarnos. No pueden hablar mal de nuestro Mayco sin antes conocerlo. Si bien vociferan que la movilización es político, es financiada por la Embajada de Estados Unidos, entonces aquí debemos aprender a responder al opresor, a los mentirosos, a los corruptos. Hay que aprender a responder a los cínicos, a los hipócritas. Debemos aprender a debatir de igual a igual. Por eso respondemos al gobierno. Tenemos todo el derecho de hacer política, de ser políticos. Asimismo podemos atrevernos a decir incluso que tenemos derecho a hacer alianzas con quien nos dé la gana. Por eso hay que plantearle al gobierno, ¿quiénes son ellos para privar nuestros derechos? Nosotros no somos hijos de ningún inquilino, no somos sus trapos sucios. Nosotros somos dueños e hijos legítimos de este territorio collasuense. Por tanto, nadie puede privarnos nuestros derechos y ordenarnos así como ellos quieren. Desde hace tiempo hemos sido dominados, donde nos han hecho creer que el extranjero es superior. Pero no es así. Quienes nos gobiernan son unos simples ignorantes, y eso todos debemos saberlo, porque eso no saben pensar con su propio cerebro. Piensan con un cerebro europeo, solo están acostumbrados a pensar 1 milímetro.
pero eso sí, son grandes capos en vivir por las apariencias y dominarlos con sus cosilladas en nuestro territorio ancestral. El pueblo aymara ha llevado a Evo Morales para que sea nuestro presidente, para que levante la dignidad de los oprimidos, para que nos unifique. No es para que nos haga enfrentar entre hermanos, no es para que genere más odio hacia los indígenas, no es para que nos haga faltar respeto con sus ministros de imperialista, de derechista y de otras adjetivaciones. Con esto nos está humillando, nos está poniendo a la altura del opresor. En otras palabras, nos está diciendo que somos caras, nos está diciendo que somos un objeto servil, nos está diciendo que somos unos simples manipulables de la derecha y del imperialismo, que ciertamente es muy indignante para el pueblo de Achacachi, para nuestros hermanos y hermanas que hicieron las movilizaciones en demanda de sus necesidades, ¿no? Felipe Quispe Huanca, desde que asumió como representante del comité de bloqueo, ha planteado el diálogo al gobierno. Ha invitado a Achacachi ofreciendo aptapi, alfombra, hasta perfume para Evo Morales. El Mañico ha planteado un diálogo en Achacachi o en cualquier lugar, pero cara al pueblo, en luz pública. Pero menos en el palacio, porque esto sería un diálogo a espaldas del pueblo. Sin embargo, el gobierno acostumbra a dialogar en el palacio, solo con los dirigentes, pero esto no es bueno, porque se puede pensar muchas cosas, como ofrecimiento de dádivas a los dirigentes para callarlos. Por eso el Mañico planteó diálogo frente al pueblo, pero el ministro de gobierno Carlos Romero, después de escuchar las palabras del Mañico, ha negado el diálogo con los achacacheños, expresando que el conflicto está en manos de la justicia y no del gobierno. Sin embargo, debemos ser muy sinceros, que para los vecinos de Achacachi y para el pueblo en general no hay justicia, porque las autoridades judiciales no han demostrado un trabajo honesto, transparente e imparcial. Por eso hasta hoy no se ha movido ni un paso en el proceso al alcalde Edgar Ramos. De ahí pues hoy no es confiable a las autoridades judiciales, porque son partidarios del MAS y PCP y solo velan sus intereses del gobierno. Después de que ha sido negado el diálogo a Felipe Quispe, las mujeres también exigieron diálogo, pero también fueron negadas. Por eso, como respuesta del gobierno a las mujeres, ha sido la gasificación con gases lacrimógenos. Entonces, en razón de que ha sido negado el diálogo al Mañico y a las mujeres de Achacachi, han optado por la marcha de sus hijos. No por la gana y gusto, sino porque el gobierno no les escuchó a los vecinos y a las mujeres. Pero el ministro, ¿qué dice? El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ha expresado amenazas de clausurar el año escolar en Achacachi por la marcha de los estudiantes. Esta autoridad no ha pensado el por qué han optado esta medida los padres de los estudiantes. El ministro, como autoridad del Estado, debía primero pensar mínimamente 2 veces. Primero, diferenciar un problema principal y un problema secundario. Pero solamente ha pensado 1 milímetro, luego ha vociferado tontamente. Por eso digo nuevamente, los actuales gobernantes no debían ser gobernantes, porque no están preparados para ser gobierno. La Iglesia también ha solicitado al gobierno un diálogo, que también fue negada. El Mañico no tiene ninguna culpa, más bien él se ha manifestado que está dispuesto a dialogar con la mediación de la Iglesia, y eso ha expresado el Mañico. En resumen, el gobierno ha negado dialogar con los vecinos, con las mujeres y con los niños y niñas de Achacachi. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. A medida que se ha ido dando cuenta el gobierno de su error, de acusar de derecha, de negar el diálogo, y por darse cuenta que esta movilización está agrandando, ha inventado el autoatentado, como en Lacteosbol. Ha provocado con una intimidación mandando un taxi al lugar del bloqueo, pero esto no tuvo éxitos, así como el gobierno quería, sino más bien los achacacheños han sido fortalecidos con estas actuaciones cosilladas del gobierno. El gobierno en última instancia se ha desesperado, porque ha hecho temblar los aymaras, con sus movilizaciones muy organizadas, ¿no? Por eso, ante esta desesperación, los cusillos han planificado deshonrar, calumniar y encarcelar a Felipe Quispe Huanca. Han inventado una mentira, han calumniado de secuestro a un dirigente de Poncho Rojo, luego movilizarlos para el desbloqueo y enfrentarlos entre hermanos. Y eso ha sido la idea del gobierno. Pero el mismo día de calumnia, el supuesto secuestrado ha declarado a la prensa, desmintiendo su secuestro. Incluso hay videos, fotografías que evidencian que el dirigente no está secuestrado. Entonces, toda esta mentira y serie de cosilladas o artimañas está planificado desde el gobierno. Sabemos que el gobierno ha cooptado a los dirigentes de las organizaciones sociales, como por ejemplo a los Ponchos Rojos, para utilizarlos en beneficio de la élite gobernante. Por eso estos dirigentes se han olvidado de sus bases.
de los trabajadores, de sus propios hermanos, ¿no? Que con esto han violado los estatutos sindicales. En vez de defender a sus propios hermanos y hermanas, han aprendido a defender y servir al gobierno. Los dirigentes ya no han defendido a sus bases, sino se han vuelto defensores y serviles del gobierno. De ahí pues, así como pasa actualmente en Achacachi, el gobierno tiene la facilidad de ordenar y movilizarlos en contra de sus propios hermanos y hermanas, que exigen una justa petición. Es decir, la mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales se han vuelto enemigos de sus bases. Ahora, cualquier organización social que quiera movilizarse por los perjuicios, deben movilizarse en contra del gobierno, porque él es el culpable de no solucionar durante este tiempo. Los bloqueados no tienen culpa, porque ellos siempre han estado dispuestos al diálogo. Pero quien negó el diálogo es el gobierno. Sabemos que el gobierno tiene todo el control de sus instituciones, tiene las fuerzas opresoras, tiene los medios de comunicación, tiene la inteligencia. Por eso, con toda esta armadura de dominación, puede llegar a mentir, puede llegar a desinformar, puede enjuiciar, puede encarcelar, lo que les dé la gana, pueden hacerlo. Mientras los vecinos de Achacachi, otro sector movilizado, no está en la misma condición que el gobierno. Por eso el gobierno tiene esa posibilidad de hacer sus cosilladas, así como están haciendo actualmente. Entonces, cualquier movilización que está en contra de sus propios hermanos y hermanas que exigen una petición al gobierno, estaría siendo una movilización traidora de sus propios hermanos de sangre. Por eso vamos a decir que el gobierno no es un gobierno, sino un grupo de cosillos que pretenden enfrentar por segunda vez entre aymaras, luego intervenir con la policía, matarlos y bañarse con la sangre aymara de los achacacheños. Durante 7 meses desde que ha surgido este conflicto, no se ha visto una voluntad de solución del gobierno. No se ha presentado al diálogo convocado en la radio San Gabriel. No se han presentado al diálogo convocado por la iglesia. Por eso los cuchillos poco a poco se están autoentesando, que posteriormente les será difícil recuperar. Ahora bien, como una alternativa de solución al conflicto, las autoridades judiciales debían procesar a ambas partes con total parcialidad e igualdad. El alcalde también debía renunciar. Y por otra parte, en vista de que se agranda el conflicto y la negación de la renuncia del alcalde Edgar Ramos, don Evo Morales, como jefe del partido del MAS y PSP, y a su vez como gobierno, debió dar solución al conflicto. Sabemos que el alcalde es partidario del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, la cual como una organización política tiene los principios éticos y políticos para conducir por un camino a todos los militantes o partidarios de esta organización. Sin embargo, cuando el alcalde demuestra una actitud perversa contra los pobladores de Achacachi y en contra del Estado, está pues desobedeciendo los principios del MAS. Por lo que el jefe del partido, don Evo Morales Aymá, debió alejar de su partido al señor Edgar Ramos de inmediato, de esta manera solucionar un problema minúsculo que se ha agrandado hasta este momento. El pueblo ha elegido a Evo Morales Aymá para que sea presidente, para que sea un padre máximo del pueblo. Por tanto, un padre debe velar por el bienestar de sus hijos. El padre no puede estar feliz cuando sus hijos están peleando. Mucho menos no puede negar cuando sus hijos exigen una solución. No puede decir que es local y estar pensando viajar a otros países como a Venezuela cuando sus hijos están en conflicto. Por eso advertimos que el presidente debe reflexionar. El pueblo no ha elegido para que defienda a sus partidarios, peor a los corruptos. Ahora, si no tienen la capacidad de dar solución al conflicto, entonces deben dar un paso al costado. Debían dejar su renuncia y así podemos ir a las nuevas elecciones nacionales.